Bueno, buenas noches a todos y a todas. Agradecida de estar en este espacio tan significativo y tan innovador que justamente hoy nos convoca y hablar justamente de la diversidad, ¿no? Un término que hoy por hoy, así junto con el término también de innovación, en muchos casos nos interpela como educadores, nos interpela como ciudadanos, y en este momento que estamos viviendo de transición y de tantos cambios, donde la tecnología avanza en forma vertiginosa y se produce como una tensión o una transición de un modelo educativo, ¿sí?, que más diseñado por ahí para la época industrial, más diseñado para que los alumnos sean todos lo más parecido posible, y el formato de enseñanza también acompaña estos formatos. Hoy por hoy la tecnología justamente nos invita o nos desafía a poder trabajar con distintos y diversos modelos educativos. Las neurociencias o la neuroeducación hoy por hoy nos traen luz para estas prácticas docentes, diciéndonos o mostrándonos que cada uno somos distintos y aprendemos en forma distintas. También, por ejemplo, hay investigadores, algunos de ustedes deben conocer a Howard Gardner, ¿sí?, que él habla de las inteligencias múltiples. Cuando en la sociedad o más con la revolución industrial parece que solamente existía la inteligencia lógico-matemática, y él de pronto nos dice no, aprendemos distinto, está la inteligencia la inteligencia musical, la intrapersonal, y empezamos a descubrir otros formatos también que como educadores tenemos que tener en cuenta. Hoy en día hay muchos niños. Y acá me parece importante tomar integración e inclusión y hacer la diferencia. Por ejemplo, yo he trabajado en algunas instituciones con niños con síndrome de Down o con autismo, pero estaban juntos todos los niños de síndrome de Down en un aula, ¿sí?, y después había un aula común, por decirlo de alguna forma. Y esa era la forma que tenía la escuela de integrar a los niños con síndrome de Down y en algunos casos también con autismo. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día se incluye a los niños con síndrome de Down en las aulas, ¿sí?, con los niños que no tienen este tipo de particularidad. Y así está sucediendo. Por supuesto que es un proceso que es incipiente, que nos desafía y que tal vez los educadores todavía no estamos muy preparados para enfrentar esto. Siempre cuando hablamos sobre innovación o cuando hablamos también de inclusión, nos parece importante tomar las políticas públicas y empezar a conocer que también ya hay marcos que avalan, ¿sí?, y que ya hay, digamos, decisiones claramente a nivel regional para que la educación empiece, digamos, a trabajar fuertemente con la inclusión, considerando, como les decía, las distintas formas que tenemos de aprender, y por ende también deberían ser las distintas formas de enseñar. Yo acá solamente les enmarco las que tienen que ver a nivel regional. Después ya Marcia hará, digamos, más el foco en lo que ocurre aquí en el Perú, pero me parece importante también tener en cuenta que ya hay marcos referenciales, y lo que me parece importante a partir de estas políticas públicas también, empezar a pensar la educación como un ecosistema. ¿Sí? No aprendemos solamente en la escuela, aprendemos, hoy en día se dice que aprendemos en todo momento, en todo lugar, y sobre todo con Internet, ¿sí? Digamos que estamos con el dispositivo todo el tiempo también aprendiendo e incorporando información. Y nuestros alumnos también lo hacen. Hoy por hoy están, digamos, la información o los contenidos ya lo tienen al alcance de su mano, ¿no? Entonces me parece importante empezar por todos los lugares donde transitan tanto como alumnos y como ciudadanos, empezar a generar también algunas prácticas donde haya coherencia y que el niño, digamos, tal vez se siente bien recibido en su escuela, pero después cuando sale al mundo externo, ¿sí?, sigue sufriendo por ahí con un montón de diferencias. Entonces me parece importante generar un entramado
entre lo que ocurre, digamos, en la escuela, en la sociedad y también en la casa, con los padres, con las familias, que empecemos también a pensar la inclusión desde ese lugar. Y la tecnología justamente nos potencia y nos da muchísimos recursos para poder trabajar y para poder, digamos, generar espacios de inclusión y de innovación. Pensar la diversidad hoy por hoy en la escuela me parece que es importantísimo. Está comprobado que, digamos que cuando nacemos el 33% de nuestro cerebro recién está, digamos, empezando a formarse, pero después se sigue formando en función digamos, al intercambio que podamos tener con otros, al contexto. Y el sistema educativo o las aulas hoy por hoy no están muy diseñadas también como para facilitar o para que sea un espacio, digamos, de intercambio. Yo les mostraba la primera diapositiva donde estaban todos los bancos alineados, ¿sí? Donde no hay mucha, no se propicia mucho el intercambio o espacios de co-creación. Y me parece importante también empezar a generar otro tipo de espacios, otros tipos de contextos que sean más flexibles y que también empiecen a apuntar. Hoy en día se habla mucho de preparar a los chicos para el mundo futuro, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas o con las soft skills. Entonces, empezar a pensar formatos y diseños donde todo esto pueda ser posible y donde se pueda generar también espacios de trabajo en equipo, y justamente de producción de contenidos conjuntas. Arlet les decía en un principio que yo soy parte del equipo de Clubes TED, que es una iniciativa que creamos para que los alumnos de las escuelas secundarias hagan un proceso similar que hace un orador TED cuando prepara su charla, ¿sí? Con la diferencia que el orador tiene un tema ya elegido o tiene ya una expertise del cual va a hablar. Entonces, los chicos, el proceso que hacen es descubrir un tema que les interese y que los apasione. ¿Qué nos devuelven o qué nos dicen? Que nunca habían tenido en la escuela un lugar para pensarse ellos, ¿sí? Para conocerse, para descubrir qué les apasiona, qué los motiva. Y eso realmente es un camino que empezamos a transitar ya hace 3 años y con muy buenos resultados. Y sobre todo porque cuando diseñamos las guías tuvimos en cuenta también distintas estrategias metodológicas que apunten, por ejemplo, al pensamiento lateral, ¿sí? A trabajar otro tipo de habilidades que tal vez cuando los docentes enseñamos un tema curricular no lo tenemos en cuenta. Y cuando se habla de innovación, los docentes nos dicen, bueno, se habla mucho, pero nadie nos dice cómo innovar, qué tenemos que hacer. Y eso creo que también es el gran desafío que tenemos. Y justamente con este diseño que les comentaba de los clubes TED, de esas guías que hemos hecho, al docente les decimos el cómo, es decir, cómo innovar. Me parece que estamos viviendo tiempos donde se necesita un currículum, digamos, digital, por llamarlo de alguna forma, donde ya estén integradas las distintas estrategias metodológicas considerando qué habilidades se necesitan o necesitan nuestros alumnos para el mundo laboral futuro, ¿sí? También me parece importante pensar, cuando pensamos, por ejemplo, en niños, bueno, esto ya es una innovación también, me parece, ¿no? Que a veces no solo tiene que ver con la tecnología, el que puedan hoy por hoy las personas digamos que no escuchan y que pueden estar siguiendo la charla, me parece que ya estamos hablando acá de inclusión y de integración y me parece fantástico. Hoy en día hay tecnología desarrollada también en braille para las personas que no son videntes, hay impresoras que imprimen en braille, hay teclados también que imprimen en braille, hay tecnología también para... También que uno puede grabar su voz e inmediatamente transforma en texto para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Bueno, aquí nos acompañan muchos docentes hospitalarios y domiciliarios y la verdad que el impacto que tiene también la tecnología en escenarios o en esos contextos es realmente importante, ¿no? Como cuando un niño hospitalizado puede o aparece el docente con la computadora, se dibuja inmediatamente la sonrisa. Y también está comprobado cómo la tecnología ayuda también a motivar y a despertar el deseo por aprender. A mí me pasó con una experiencia que llevo adelante hace 4 años con el videojuego Minecraft, ¿sí? Donde empezamos a integrarlo, por ejemplo, para aprender matemáticas, para aprender ciencias naturales o sociales, y descubrí en realidad cómo se puede generar realmente un espacio donde se puedan divertir y se pueda aprender al mismo tiempo. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho cuando visito escuelas es ver los chicos aburridos, los chicos con caras de angustiados en la escuela o resignados. Y realmente es algo que digo, ¿por qué la escuela tiene que ser así, no? Y justamente con esta experiencia de integrar este videojuego me di cuenta, o en algunos casos digo, de que como que se recupera la alegría, por llamarlo de alguna forma, o el deseo de aprender y la motivación. Y no solo con los chicos, también con los docentes. Los docentes justamente, y lo que está pasando es que sienten que hay una tensión, ¿no? En este modelo que digo que estamos de transición entre un modelo por ahí más pragmático y más rígido, a pensar, digamos, una escuela que integre, una escuela que incluya, pero que también desafía, digamos, al docente en este nuevo formato. Muchos me dicen, bueno, pero a nosotros no nos formaron para eso. Todavía en los profesorados, en algunos casos, no en todos, se sigue formando, digamos, como para un solo tipo de alumnos, ¿sí? Y son tal vez muchos docentes que se preocupan ellos o muchos autodidactas que buscan cómo innovar y que se dan cuenta realmente que no se puede seguir enseñando como se venía enseñando hasta ahora. Me parece que hay una brecha importante entre la cultura digital en la que están inmersos nuestros alumnos, ¿sí? Y que a la escuela todavía le cuesta y mucho incorporarla. Cuando me preguntan cómo incluir la tecnología o si es necesario que el docente sea experto para incluir la tecnología, justamente digo que no. Por ejemplo, el caso del videojuego Minecraft. Los chicos ya son expertos en incluir el videojuego. Sí me parece importante que el docente tiene que conocer de qué se trata Minecraft y el alcance pedagógico que puede llegar a tener en clase, ¿sí? Después el expertise ya lo tienen los chicos. Y lo mismo pasa también con otro tipo de tecnología. Pero sí me parece importante reconocer el recurso, digamos, poderoso que es hoy por hoy la tecnología para la diversidad y para los distintos contextos. Obviamente, cuando pensamos en niños o en chicos con necesidades especiales, pensamos también en su presente, en el cómo aprenden y también en su futuro, ¿no? Y hoy por hoy vieron que hay trabajos que se pueden hacer perfectamente sentados en casa con una computadora y conexión a Internet. Y con muchos dispositivos también que ayudan, como comentábamos al principio, en el caso de que pueda haber alguna discapacidad, para que pueda también la tecnología, digamos, acompañar y desarrollar, digamos, distintos aspectos o distintas habilidades. Ya hablábamos de la discapacidad visual, ¿sí? De discapacidad auditiva, dificultades de aprendizaje, cómo se desarrollan distintos hardware. Algo que a mí me sorprende mucho también, no sé si ustedes vieron que también se está desarrollando mucha tecnología, o los exogames, que son como esqueletos para los niños que tal vez no tienen o piernas o manos, que ya pueden caminar, ¿sí? Y hasta dispositivos también para aumentar, que esto parece disparatado, pero ya están haciendo pruebas, dispositivos para aumentar también la memoria, ¿sí? ¿Cómo será en el futuro? Necesitaremos también almacenar nosotros en distintos dispositivos o distintos USB, recuerdos o fotos y demás.
Creo que estamos viviendo un momento de una gran oportunidad frente a todos los desafíos que tenemos y frente a todos los recursos también disponibles a nivel tecnológico que nos pueden dar, digamos, apoyar para poder trabajar realmente en un espacio donde todos los alumnos puedan ser bien recibidos en la escuela, donde sea una educación más equitativa y se puedan facilitar también los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo también he trabajado en la Argentina en las escuelas hospitalarias y domiciliarias, cuando todavía la tecnología no estaba presente en las escuelas como hoy en día. Y en ese momento también me acuerdo que era mayor el desafío de los docentes, porque hoy por hoy la mayoría de nosotros ya somos usuarios de tecnología. Todos tenemos o la gran mayoría tenemos un celular inteligente, ¿sí? un smartphone. La mayoría estamos en redes sociales o sabemos enviar correo electrónico. Es decir, que ya estamos alfabetizados. Me parece que hoy por hoy la discusión pasa más en el cómo incluir que en el aprender a cómo incluir la tecnología. Ya cuando un docente me dice, ay, pero me da temor, y digo, no, espera, temor, usas internet, usas Facebook o usas alguna otra red social, ya estás realmente alfabetizado. Y me parece que siendo usuario podemos entender mejor también y poder transmitir a nuestros alumnos cómo es la experiencia de inclusión digital. Y cuando también me comentan bueno, pero los chicos saben más de tecnología y yo siento que puedo, no sé, que ellos pueden superarme en eso. Justamente cuando comenzamos a usar Minecraft, los docentes no sabían usarlo. Y lejos de que los chicos se burlaran de los docentes, al contrario, todos querían ayudar a los profes a que entendieran cómo funcionaba el videojuego Minecraft, ¿sí? Y algo que para mí es muy significativo también de este videojuego, tiene que ver, para los que no lo conocen, es una especie de Lego, ¿sí? Pero obviamente es un mundo virtual diseñado que son todos cuadrados, es decir, las personas son cuadradas, la luna es cuadrada, la tierra es cuadrada. Poco entienden el éxito que tiene Minecraft con una gráfica tan sencilla y sin embargo creo que el fuerte que tiene ese videojuego es la posibilidad de construir, ¿sí? Mundos y yo digo que vos podés diseñar tu propia aventura, es decir, porque es un videojuego que no tiene una misión específica o un objetivo, sino que vos podés crear realmente lo que quieras hacer. Por eso me parece que en educación se puede integrar perfectamente, porque podemos, nosotros lo hemos usado para diferentes materias o temas curriculares con total facilidad. Y ya que llevamos 4 años haciéndolos y ya podemos decir que los docentes hoy por hoy ya son un avatar más dentro del escenario o dentro de los mapas, ¿no? Y esto me parece importante tener en cuenta, una palabra que en educación me parece que la hemos perdido y mucho, que es la palabra proceso. ¿Sí? Y que esto también tiene que ver con la inclusión de la innovación y con la inclusión de la diversidad. Entender que es un camino que estamos iniciando, que es importante sostener, saber que al principio puede ser que se generen algunos conflictos o temores, que nos equivoquemos, también recuperar el lugar del error en el aprendizaje. Los docentes a veces somos como duros con nosotros mismos, ¿no? Que como que no nos permitimos mucho equivocarnos y me parece que son tiempos donde tenemos que recuperar justamente el proceso de aprendizaje en esta cultura que vivimos del todo ya, entender que cuando se aprende es distinto, ¿no? Y las maestras de primer grado lo saben muy bien cuando enseñan a leer y a escribir a los chicos, el tiempo que lleva ese proceso de aprendizaje. Después, bueno, como les comentaba ya, en los clubes TED también nos damos cuenta de lo importante que es respetar los procesos individuales de cada chico frente a los procesos también que pueden ser de intercambio grupal, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes, si algunos han visto las charlas TED, vieron que hay oradores de todo tipo. Hay oradores, no sé, desde no videntes,
hay oradores también. Me pasó hace poco que fui a un evento TED en la provincia de Córdoba y por primera vez en Argentina una oradora ingresó en silla de ruedas, ¿sí? Y contó lo que es su experiencia de vivir el mundo desde ese lugar, ¿no? Y qué poco uno puede interpretar o entender cuál es la vivencia desde ese lugar. Y ya para cerrar, porque me están haciendo, ya sé que estamos más en tiempo, me parece importante tomar estas dos frases y sobre todo volver a tomar a Howard Gardner, como les decía en un principio, que nos habla de las inteligencias múltiples. Me parece que los docentes hoy por hoy ya entendimos que tenemos que estar capacitándonos todo el tiempo, que tenemos que estar informándonos y también es importante empezar a validar nuestras prácticas, ¿sí? Cuando me preguntan qué le aconsejarías a un docente cuando quiere innovar o cuando quiere hacer una inclusión de una nueva tecnología. Bueno, primero averigua si ya no lo hizo otro, ¿sí? Empezar también a generar redes de colaboración entre los docentes, redes de aprendizaje. Empezar a ver, por ejemplo, ya experiencias como pueden tener, bueno, en el portal de Educarred o de Fundación Telefónica, donde ya hay prácticas realmente de éxitos y de inclusión de tecnología, como puede ser en las aulas hospitalarias, por ejemplo. Empezar a detectar qué cosas fallaron o qué cosas fueron exitosas en esos procesos. Empezar a aprender de los otros y a generar este entramado que nos permita también crecer juntos en estos nuevos formatos tan necesarios hoy en día para trabajar la diversidad y la inclusión. Y también me parece importante cuando hablamos de diversidad o cuando hablamos a veces de necesidades educativas especiales, generalmente se hace mucho foco en la necesidad y poco foco en el deseo. ¿Qué desea ese niño? ¿Qué quiere? ¿Qué desea ese docente? ¿Qué nos pone esa piel de gallina o qué nos despierta ese fuego interno que los docentes de vocación tenemos? Entonces me parece importante también volver a conectarnos, ¿sí? Desde ese lugar y empezar a pensarnos también como productores de contenidos, por llamarlo de alguna forma, como productores también de estrategias metodológicas y sobre todo como generadores de redes y de intercambios para poder, sostenernos y acompañarnos en este proceso, ¿sí? Donde sabemos que la diversidad va a estar presente, pero también tener en cuenta que la innovación y que la tecnología es nuestro gran aliado, ¿sí? Así que muchas gracias.